En este momento con Carlos Bravo, regidor. Él es analista político, es columnista en el periódico El Heraldo de México, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano la oportunidad de poder tener este contacto para comentar la carta de Andrés Manuel López Beltrán, al que no quiere que le digan Andy. ¿Cómo te va, Carlos Bravo, regidor? Muchas gracias por aceptarnos. Muy contento de estar aquí en tu espacio, Pepe Cárdenas, fiel radio escucha de muchos años, así es que encantado de platicar contigo. Gracias. Muy amable, Carlos. ¿Te parece adecuada la carta de Andrés Manuel López Beltrán, a quien no quiere que se le diga Andy? No, yo creo que es una tremenda torpeza, es un error haber enviado esa carta, los términos de la carta, todo mal, digamos, en resumen, todo mal. Es muy sorprendente lo hueco, lo tieso que se siente el discurso obradorista en la pluma de Andy López Beltrán, como como el exabrupto que tiene de decir que son sus rivales, los hipócritas conservadores que lo quieren humillar porque él está luchando contra los opresores del pueblo. Qué hueco se escucha, qué absurdo frente a un escándalo, además, pues que lo agarraron con las manos en la masa, ¿no? Donde claramente él pues no vive conforme al discurso que su padre no se cansó de machacar una y otra vez durante 6 años, y no, realmente no tiene una buena defensa, no tiene, o sea, esta carta es un berrinche de un junior que se siente digamos, en una posición que está por encima de todo, que dice cuánto le costó, que sigue siendo un dineral de todas maneras, ¿no? Muy por encima de lo que podrían pagar la mayoría de los mexicanos, y todavía como con esta pudibundez, ¿no? Pues decir que a él lo que le preocupa es que le sigan creyendo, ¿eh? Que no se vayan a confundir. La verdad es que sí es una muy mala reacción, y que no hace más que, yo creo, confirmar pues muchas cosas que se han dicho sobre su Ahora, arrogancia, su soberbia. Fernández de Oroña le preguntaron lo mismo sobre esta Ujú. carta y él dijo que es malísima, que está llena de huecos, de lugares comunes, etcétera. Ahora habrá que averiguar si realmente le escribió Andrés Manuel López Beltrán o alguien le hizo la mala obra. Mira, yo no sé si la escribió él o no, pero él la dio a conocer en sus redes. Entonces, pues ella él la firma, pues él asume la autoría. O sea, ahora sí que ya sería el colmo que saliera a decir que él la firmó, que él la hizo pública, pero que él no la escribió, ¿no? Sería, digamos, me parece darse otro balazo en el pie adicional a los varios que se da con esta carta, Pepe. Hay fuego amigo desde Morena hacia Andrés Manuel López Beltrán. Temen que el junior de Andrés Manuel López Obrador pueda ser impulsado desde Palenque para convertirse en 2030 en candidato presidencial. Es una pregunta que se hace mucha gente y por eso te la hago a ti que entiendes del análisis político. Mira, yo creo que desde luego que hay tensiones, desde luego que hay conflictos. Él es una figura de peso, si no por otra cosa, si no por otro mérito, simplemente por el apellido que lleva, por ser hijo de quien es hijo. Pero te diría, Pepe, que más allá del caso particular de él, este episodio, digamos, viene a sumarse a varios otros que hemos ido acumulando durante los últimos meses, donde me parece que empieza a quedar muy claro que dentro de esa gran coalición que llamamos la 4T, ya no hay un liderazgo tan fuerte, con tan alto grado de control político, como el que llegó a tener el presidente López Obrador. Esto me cuesta mucho trabajo pensar que esto hubiera podido pasar en el sexenio de López Obrador, pero está pasando en el de Claudia Sheinbaum porque claramente el presidente ya no ejerce ese tipo de liderazgo, pero la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco. No es nada más una pugna entre ellos dos que son, digamos, las cabezas más visibles. Me parece que con lo que pasó en las elecciones locales en Durango, en Veracruz, con la reforma electoral que viene y con todas las elecciones a nivel municipal y a nivel estatal y a nivel legislativo que va a haber en 2027, lo que empezamos a ver son forcejeos muy naturales, donde hay recursos, donde hay candidaturas, donde hay mucho poder en juego, y ya no hay un rostro que articule al movimiento y que pueda ordenarlo
como hacía López Obrador. Entonces, desde luego que hay fuego amigo contra Andy López Beltrán, pero creo que ese fuego amigo es síntoma de un conflicto más amplio sobre cómo se van a tomar las decisiones, quiénes van a tomar las decisiones al interior de esa coalición de ahora en adelante. ¿Quiénes se están disputando los liderazgos en Morena? Porque tienes razón, Morena se está convirtiendo en un conglomerado de tribus, como en su momento fue el PRD, ¿te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo y creo que parte de la razón por la cual López Obrador se fue del PRD tenía que ver con que, a pesar de la fuerza de liderazgo, él no podía controlar a todas las tribus que tenían ahí. Entonces, básicamente les dejó el partido y se fue con sus juguetes a otro patio, y ese otro patio era donde mandaba él. Tuvo mucho éxito, creó un partido hegemónico en muy poco tiempo, ganó una cantidad de gubernaturas que ni el PRI ni el PRD ganaron nunca en los 30 años del régimen de la transición. Fue muy exitoso, pero ese tipo de movimientos basados en un liderazgo carismático siempre tienen muchas dificultades a la hora de la transición de poder, a la hora de la sucesión. Y Morena en ese sentido, a pesar de lo excepcional que ha sido Morena en muchos sentidos, en este no es una excepción. Y lo que estamos viendo, me parece, en efecto, es una disputa entre liderazgos, entre grupos, entre intereses, entre agendas. Y la verdad es que la presidenta Sheinbaum le toca jugar un papel muy difícil, porque ella termina siendo quien da la cara por la coalición. Cuando ella no controla la coalición, desde luego ella es una jugadora muy importante. Allá adentro no se le puede escatimar, pero de pronto le empieza a llegar a ella en las mañaneras, ¿no? Y como presidenta, pues preguntas muy difíciles, muy incómodas, que ella pues, no tendría por qué contestar porque los que están en los escándalos no son parte de su equipo, las declaraciones incendiarias o los hallazgos, digamos, los escándalos de corrupción o de vínculos con el crimen organizado, pues hasta el momento no tocan a la presidenta y a su equipo, pero sí tocan a su coalición y entonces ella tiene esa labor muy ingrata, Pepe, la habrás visto, pues de tener que ponerle cara a cosas que desde luego que a ella no le convienen, que no tienen que ver con su equipo o con ella, pero pues que nadie más va a responder más que la presidenta. ¿Tú crees que finalmente, Carlos Bravo Regidor, tú crees que Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, está peleada con Andrés Manuel López Beltrán, al que no quiere que le digan Andy? Mira, yo creo que sí es muy evidente que hay una tensión ahí, digamos, por la celebración de este Consejo Nacional de Morena cuando él estaba en Japón, con las declaraciones recientes que ha habido, con el hecho de que hubo una silla vacía con su nombre como para subrayar su ausencia. Me parece, pues, muy natural dentro de un partido político que está tan escasamente institucionalizado y donde el presidente López Obrador pues, acabó clavando ahí a su hijo, que la verdad no tiene méritos políticos propios, y estas jornadas extenuantes de trabajo, pues han de referirse a que ha de ser muy extenuante estar ordeñando el apellido como lo ha ordeñado él, pero realmente él no tiene el mérito y no tiene, creo, digamos, las credenciales para el puesto que tiene, y dentro de Morena pues ya se empiezan no solamente a enojar, sino a preocupar porque la operación electoral pues es parte del corazón de lo que se espera que se haga bien en un partido político, y como se vio en las elecciones de Durango y Veracruz, pues él no tiene el talento para hacerlo como lo hacía su papá. Muchas gracias, Carlos Bravo Regidor. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo contextual para explicar las cosas como están pasando desde tu perspectiva, desde luego, muy atinada. Un gusto platicar contigo, Pepe. Muchos saludos a ti y a tu auditorio. Igualmente para ti, Carlos Bravo Regidor, analista político, columnista en el periódico El Heraldo de México.